que tenemos por aquí en el número 3. Dice, de la figura calcular el valor de esa expresión, raíz de 3 menos 2, multiplicado por la tangente de x más alfa. Ah, ya. Aquí, ojo, hay que completar x, ¿ya? Este angulito, sí, este ángulo tiene que ser x, ¿de acuerdo? Si además el área de la región triangular BCD es 4 raíz de 5. Correcto. Bien, a ver, aquí. Siempre hay que tratar de buscar la figura, bueno, cuando hay figura, la figura que tenga más datos. De hecho, aparece X por acá. Entonces vamos a concentrarnos en el triángulo CAB, ¿ya? En el triángulo CAB, que es un triángulo rectángulo, en el triángulo CAB, gracias a nuestro amigo Pitágoras, ¿qué podemos calcular? A ver, dime. En el triángulo CAB, CB es podemos... igual a la raíz de 5. Ujú. Gracias a Pitágoras podemos calcular la hipotenusa. ¿Qué sería? Bueno, vamos a colocarlo ya. CB al cuadrado es 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Esto lo puedes ver como 1 por 2, 2 por 2. Nos quedamos con las, bueno, con los valores, no con las constantes. 2 por 2, 4 más 1 al cuadrado, 5. De raíz de 5 multiplicado por 2, ese 2 que se repite. ¿Ya? O si no, lo calculamos, pues, ¿ya? De manera directa. ¿De acuerdo? Entonces, con Pitágoras sabríamos que esto sería 16 más 4, que es 20. Fíjate, CB al cuadrado sería 20, ¿cierto? Pero 20 es lo mismo que escribir 4 por 5. También sería otra forma de calcularlo, ¿ya? CB va a ser igual, como 4 sí que tiene raíz, es 2, multiplicado por, estamos sacando raíz, 5 no tiene raíz, pues le dejamos simplemente la raíz de 5. Bien, entonces, de momento ya sabemos que CB, la hipotenusa en ese triángulo, mide 2 veces la raíz de 5. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Necesitamos, ya, tangente de la suma, lo sabemos por identidad, ¿cierto? Identidad de la suma. Tangente de uno más tangente del otro. Tangente de x ya lo podemos calcular de este triángulo. O sea, x ya lo tenemos casi resuelto. Nos faltaría averiguar cómo calcular la tangente de alfa. Tenemos varias opciones, ¿ya? Una de ellas sería, a ver, bueno, aprovechar el dato del área, ¿ya? Porque lo otro sería, acuérdate que si quieres calcular la razón trigonométrica de un ángulo, ese ángulo tiene que pertenecer a un triángulo rectángulo. Sería otra opción, ¿ya? Pero de hecho, claro, pudiéramos utilizarlo también de esa manera, ¿ya? Pero mira, vamos a aprovechar el dato del área del triángulo de color verde. Dime tú, ¿cómo se calcula el área de un triángulo? Ojo, teniendo los datos que tenemos. ¿Ya? O a ver, dime, ¿cómo se calcula el área de un triángulo? 2 raíz de 5 por 8 por el seno de alfa sobre 2. Exacto, ¿cierto? A ver, justamente se calcula, bueno, si tenemos el ángulo y tenemos dos lados, se calcula utilizando la fórmula trigonométrica, ¿no? Estamos en el curso de trigonometría, pues vamos a utilizar la fórmula trigonométrica para calcular el área de un triángulo. Ya, recuerda que para calcular el área de un triángulo, bueno, existen, bueno, en tu curso de geometría has visto, ¿no? Existen, creo, hasta 8 fórmulas para calcular el área del triángulo dependiendo del dato que tengas, ¿no? Si tienes un lado, pues utilizas la fórmula básica. Si conoces dos lados, como es nuestro ejercicio, conocemos 2 raíz de 5 y conocemos 8, lo vamos a dibujar por acá, el área de un triángulo, si conocemos dos lados, si conocemos A, si conocemos B, y además sabemos cuánto es el ángulo que está entre esos dos lados que conocemos, que es lo que vamos a usar nosotros, el área del triángulo se calcula como el semiproducto A por B sobre 2 multiplicado por el seno del ángulo que forman esos lados que conocemos, ¿ya? Si conocemos tres lados, ¿cómo calculas el área de un triángulo? Teorema de Herón, ¿no? Raíz de P por P menos A, etcétera. Si conoces un lado, base por altura sobre 2. ¿No? Si conoces el radio de la circunferencia inscrita, P por R, etcétera, ¿no? Por eso ya lo ves o lo revisas, lo repasas de tu curso de geometría. Lo que nosotros vamos a utilizar justamente es la fórmula trigonométrica, ¿ya? Esta es la fórmula trigonométrica de cómo calcular el área de un triángulo. ¿Ya está? Entonces, aprovechando ello, vamos a escribir, bueno, por aquí. Número 2, el área
del triángulo CBD, CBD es igual a 2 veces la raíz de 5 por 8, todo esto sobre 2 y multiplicado por el seno del ángulo alfa. ¿De acuerdo? Pero esto por dato del ejercicio es 4 raíz de 5. ¿Bien? 4 raíz de 5. A ver, 2 con 2 se cancela. Nos queda 8 raíz de 5 por el seno de alfa. Por lo tanto, raíz de 5 con raíz de 5 baja a dividir. Este 8 viene a dividir, o si no, primero le sacas cuarta 1, cuarta 2, y este 2 que está multiplicando al seno de alfa, que pase a dividir. Entonces nos queda que el seno de alfa va a ser igual a 1/2. Bien, entonces ¿cuánto vale alfa? ¿Seno de qué ángulo vale alfa? Exacto, 30. Ojo que aquí también hay que hacer una aclaración. Es claro, gracias a la gráfica, de que el ángulo alfa, bueno, va a ser 30 y además es agudo, ¿cierto? Es más, creo que ya lo habíamos hecho anteriormente. Si trazábamos por acá la altura, pues alfa es agudo, ¿cierto? Como alfa es agudo, no nos mejor dicho, la única solución es que alfa sea 30. Porque pudo haber sido ¿qué otro ángulo? Sería 150, ¿cierto? Seno de 150 también es 1/2. Pero en este caso, como podemos asegurar, gracias a la gráfica del ejercicio, podemos asegurar que el ángulo alfa es agudo, alfa es 30, ¿ya? Pudo haber sido 390, por ejemplo. 390 también su seno es 1/2, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí ya estamos seguros de que alfa vale 30. Por lo tanto, vayamos a ver, regresemos a nuestro ejercicio. Podemos calcular primero cuánto es la tangente de x más alfa. Y luego a ese resultado le vamos a multiplicar raíz de 3 menos 2, ¿ya? Que es lo que nos pide. ¿Correcto? Entonces, número 3, dado que ya conocemos x, en realidad por la fórmula que vamos a utilizar aquí, por la identidad que vamos a utilizar aquí, sabemos que la tangente de x más 30, si quieres, ¿ya? Reemplazando, o más alfa, ¿ya? Más alfa, va a ser igual, utilizamos la identidad. La tangente se distribuye. Tangente de x más tangente de alfa, que sabemos es 30, dividido entre, acuérdate, si aquí es más, abajo es 1 menos la tangente de lo que ya tenemos, ¿ya? Por tangente de 30. Y ya solamente nos queda reemplazar. A ver, aquí. Tangente de x más alfa, tangente de x más alfa va a ser igual, a ver por aquí, vamos reemplazando, la tangente de x. ¿Cuánto es la tangente de x? Tangente de x, cateto opuesto sobre adyacente, que sería, bueno, 4 sobre 2, ya, para que lo puedas identificar, 4 sobre 2. Lo voy a colorear porque voy a colorear aquí, ya, cosa que recuerdes que este ángulo, que sobre este ángulo, sobre este triángulo, estamos calculando la tangente de x. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, continuamos por acá. Tangente, opuesto sobre adyacente, 4 medios. Más, ¿cuánto es la tangente de 30? Tangente de 30 es 1 sobre la raíz de 3, ¿ya? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Dividido entre 1 menos, utilizamos los mismos números, 4 medios por 1 sobre raíz de 3, ¿no? Podemos simplificar, o a ver, ¿qué nos queda por acá? Tendríamos lo siguiente. Yo voy a sumar en aspa, ¿ya? 4 raíz de 3 más 2, todo dividido entre 2 veces la raíz de 3. Y abajo tendríamos, a ver, con cuidado, 1 menos, o perdón, 1 por 2 raíz de 3, que es 2 raíz de 3, menos 1 por 4, que es 4, y todo esto dividido entre 2 veces la raíz de 3, cosa que así, por extremos y medios, se eliminan ellos, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, seguimos obteniendo que la tangente de x más alfa va a ser igual a 4 raíz de 3 sumado con 2 y abajo 2. Es más, voy a factorizar abajo el 2. Raíz de 3 menos 2, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí, regresamos al dato, a lo que nos piden, ¿ya? Vamos a llamarle
P. Nos piden calcular la raíz de 3 menos 2 multiplicado por tangente de X más alfa, que es esta expresión. 4 veces la raíz de 3 más 2 dividido entre 2 veces la raíz de 3 menos 2. Bien, observas que raíz de 3 menos 2 con raíz de 3 menos 2 se cancelan. Atentos aquí. Como 4 y 2 sí que tienen mitad, pues le saco mitad, ¿ya? O si no, primero factorizas y luego reduces. Por lo tanto, el valor de P, lo que nos piden, va a ser igual a 2 veces la raíz de 3 sumado con 1 sobre 1. ¿Bien? Entonces, esa sería la respuesta. A ver, tenemos 2 raíz de 3 más 1 en la clave, o es la clave E. ¿De acuerdo?